Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy es miércoles 18 de octubre del 2023. ¿Qué está pasando con la guerra de Israel y la Franja de Gaza? Lo ocurrido ayer con el bombardeo a un hospital donde hay hasta ahora más de 600 muertos es algo que no lo justifica nadie, ni los israelitas, ni los del terrorismo, el grupo Hamas. No hay nada que pueda justificar esto, ni la misma guerra, que es una guerra iniciada por los terroristas del grupo Hamas, pero ni ellos ni los israelitas tienen motivos ni razón para hacer una masacre como la que se hizo ayer en un hospital. Es posible. Hay muchas noticias hoy. Hay la visita del presidente de los Estados Unidos, Biden, a Israel. Hay la visita del presidente de Rusia, Putin, a China. Ahí continúa la invasión de Rusia a Ucrania. Pero hoy lo que nos tenemos que referir necesariamente es a esa masacre. En primer lugar, ¿quién lo hizo? Hay razones para creer que lo hizo Israel, porque el día anterior habían lanzado también una bomba cerca de ahí. Puede ser. En la guerra la verdad desaparece. Nadie se explica las cosas malas. ¿Pudo haber sido Israel? Es posible. Fueron los terroristas del grupo Hamas. ¿Tienen motivos? Pueden ocultar estas razones para deslucir la visita del presidente Biden a Israel. Además de eso, son terroristas. Quiere decir, nadie le puede negar, no son santos los que están peleando, ni uno ni otro. Pero no es justificable. Sean judíos de Israel o sean árabes de Palestina instalados en la franja de Gaza, no hay ninguna justificación para hacer una masacre de ese tipo. Los altos mandos militares conocen bien el terreno, tanto los que están ahí en la franja de Gaza como los judíos de Israel. Ellos conocen todo. Es muy difícil poder explicar, poder comprender cómo en el siglo XXI, en el 2023, se masacren personas que están heridas, que están sufriendo, que están en un hospital. Ese es un hospital de grupos religiosos cristianos. Eso no es un recinto militar. Eso no es un cuartel militar. Eso no es nada, sino gente que están padeciendo de enfermedades, de heridas, de los mismos bombardeos que han hecho los dos bandos. Aquí no hay el bueno y el malo. El que hizo eso no tiene perdón. Sea árabe o sea judío, sea de Israel o sea de Palestina. No hay justificación. No hay explicación que puedan decir que lo hicieron por el bien de nadie. Hayan muerto niños, mujeres, ancianos de la sociedad civil, personas que están buscando refugio porque no encuentran dónde estar y ven en un hospital un alojamiento. Y matarlo, bombardearlo. 600 personas hasta ahora, porque hay muchos heridos, hay cientos de heridos. Y es posible
porque en el hospital no hay nada ahora. No hay ni siquiera cómo atender a un paciente. No hay medicina, no hay alimentos, no hay electricidad. Es un crimen y hay que condenarlo. El que lo haya hecho, sea judío de Israel o sea árabe de Palestina o de la Franja de Gaza, el que lo hizo es un criminal. El que mandó a hacer eso es un criminal. Y esto es una guerra entonces de criminales, porque ya el grupo terrorista Hamas, desde el primer día que mató 250 jóvenes, que secuestró alrededor de 200 personas, que decapitaron niños, son criminales. Pero el ataque que ha hecho Israel contra la sociedad civil también son criminales. Han matado a inocentes, han matado a niños, han matado a mujeres, han matado a ancianos que no están en guerra. Por lo tanto, lo ocurrido ayer en ese hospital, en esa situación, tiene que ser condenado por todo el mundo. Ahí no importa unos o otros de quién era, hay que condenar esa masacre. Porque esa masacre, eso no es una guerra, no es una confrontación que está buscando usted el grupo de terroristas y llegó a un sitio y se confrontan. Eso es posible, pero a un hospital. Pero matar 600 personas mínimamente de un bombazo, como decimos, no hay justificación. Eso no es ninguna actividad ni de guerra, ni de confrontación, ni de ideología, ni de nada. Es un crimen. Tarde o temprano se sabrá quiénes lo hicieron. Y organismos internacionales, de justicia especialmente, tendrán que llevar a la cárcel, al destierro o a lo que sea, a los culpables del crimen, que es lo que se puede llamar. Porque eso no es guerra, es un crimen. Eso es bombardear un hospital. Pero es posible en esta época. ¿Quién tiene razón? No podemos decir. Nadie tiene razón en esto. Es irracional. Este es un crimen de guerra. Es un crimen contra personas humanas. No fueron animales que mataron. No fue a bombardear en una selva para matar animales. Personas. Sean, ¿quién es el que está más indefenso? Claro, los que viven en la Franja de Gaza están rodeados, tienen un país vecino, pero tiene la puerta cerrada, tiene la llave de la alimentación, de la comida, de la medicina. Los de Israel la tienen cerrada, están acorralados y estando acorralados se entran en o están en un hospital atendiéndose con enfermedades, con heridas de la misma guerra y aún así lo bombardean. Nosotros tenemos que reflexionar porque ya esto no es humano, esto es inhumano. El masacrar en un hospital no es posible. Sea del grupo que sea, ahí no podemos tener bandería de que yo simpatizo por Israel o simpatizo por los palestinos. No hay simpatía. Que este de una ideología tal y el otro, no hay ideología. Es la vida lo que se está quitando a las personas. En estos 12 días que tiene esto, ¿cuántos árabes, palestinos de la Franja de Gaza han muerto? ¿Cuántos israelíes, judíos han muerto? Pero esto no se ha visto. Ni siquiera en la invasión de Rusia contra Ucrania se vio una cosa tan horrorosa como la que pasó ayer. Horrorosa. Han habido crímenes de guerra y lo van a ver en Rusia contra Ucrania.
Pero lo que pasó ayer no se puede entender, no hay explicación. No es guerra, es genocidio, es masacre, es asesinato, pero es contra militares que están peleando. Hay en un hospital militares. Si fuera un hospital de militar, sería razonable entender de que le tiraron a los militares. Pero son personas indefensas que no tienen la mayoría que ver nada ni con los grupos terroristas, ni con los grupos musulmanes, ni con los grupos judíos, nada de eso. Personas que están pasando necesidades. Nosotros debiéramos dar noticias, pero esto es más que una noticia. Estos son casos que uno tiene que lamentar profundamente. Y no importa por quién usted simpatice, porque los que simpatizan por uno defienden y dicen que no, que fue el otro, y que ellos son buenos. No, mentira. Son malos los dos, son asesinos los dos. Porque eso es lo que están demostrándose. ¿Contra quién están peleando los israelíes? Con el pueblo de Gaza, con la franja de Gaza, con todos los que están ahí. Por eso se ha detenido lo que había anunciado el presidente de Israel, de que iba a acabar con todo eso, que lo iban a enterrar. Bueno, están en parte haciendo ese trabajo, si fueron ellos que lo hicieron. Hasta ahora no hay culpable, no se sabe quién es el culpable, pero claro, culpabilidad hay, y mucha. Estamos hablando de cerca de 600 personas muertas hoy, que puede subir mañana o pasado. Cientos de heridos en un hospital. No. Yo soy periodista y sé de noticias y puedo decir, y nosotros comenzamos haciendo estos programas sobre la invasión de Rusia a Ucrania, y hay muchos muertos, hay muchos heridos, hay muchas confrontaciones. Pero lo que pasó ayer no tiene nombre. Es algo irracional. Sean los del grupo de Hamas, los terroristas, que lo hicieron, y los terroristas hacen cosas malas. Si es de Israel, es peor, porque se supone que ellos son los buenos, que están buscando a los malos, que mataron, secuestraron y asesinaron a mucha gente. De uno o de otro. Quien haya sido debe pagar, y muy caro. No es solamente decir que lo hirieron o que están razonables, sino acabar, porque esos son asesinos. Es lamentable que este programa nosotros tengamos que hacer uso de la palabra para referirnos a este horrendo crimen. Vamos a darle seguimiento a esta situación para nosotros continuar informando lo que está pasando. Esto lo sabe todo el mundo. Quiere decir, no es una noticia nueva que ustedes van a escuchar a través mío, sino lo conoce todo el mundo, y todos debemos condenarlo. Hay protestas en muchos países. ¿De quiénes? De los árabes, que ven que están matando su gente, su raza, así como lo que pasó ayer. Y tienen razón, y hay que protestar, y hay que manifestarlo, y hay que decirlo. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir nunca más, ni en la franja de Gaza, ni en Israel, ni en ninguna parte. Así es que agradezco su atención y esperamos poder continuar dándole seguimiento a este lamentable hecho y esta guerra entre Israel y la franja de Gaza. Muchas gracias por su atención.